¿Qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya sí. Sí, todavía Hola, no. Bueno, Daniel, gracias ¿qué por tal? estar con Buen día. nosotros, gracias por la coordinación del tiempo y esperar un rato que hemos Tranqui. cambiado de tiempo. Bueno, lo primero es que queríamos saber tu labor de seguimiento a las víctimas durante las manifestaciones, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo empezó, digamos, desde que empezaron las manifestaciones, que tú estuviste ahí siempre, o sea, todo el mundo volteaba y estaba Daniel Olivares puesto. Cuéntanos un poquito de esa experiencia antes de las preguntas que ya teníamos listas para ti. Gracias. A ver, en realidad hicimos lo razonable que tiene que hacer cualquier representante, ¿no? Para empezar, nada extraordinario. Y no solamente lo he hecho yo. Efectivamente, cuando empezaron las marchas, uno de los principales problemas iniciales fue la cantidad de detenidos, ¿no? Había mucha gente en comisarías y nos preocupaba el proceso que se les lleve, porque se anunciaba o se comentaba que se habían llevado a gente que no había hecho nada, otros que sí, toda la confusión que se genera, que es normal. Entonces hicimos una ronda de comisarías junto con Mirta Vázquez, que ahora es presidenta del Congreso y una excelente congresista, y Carolina Lizarra también lo hizo por su lado. Entonces, por lo menos sé que nosotros tres hemos estado rondando comisarías esa noche. Funcionó bien porque pudimos hablar con todos los comisarios, hacer seguimiento a que la fiscalía participe en todos los procesos, que era fundamental, porque los procesos no pueden ser solamente policía, sino policía con fiscalía para que determine. Y esa fue la primera etapa, digamos. Pero hubo una diferencia bien marcada entre las primeras marchas y la marcha del 14. En las primeras marchas había muchos detenidos. En la del 14 no había muchos detenidos, pero había muchos heridos. Y esa para mí, a la hora de las investigaciones, va a ser uno de los puntos importantes a tratar. ¿Cómo cambia? ¿Qué es lo que pasa entre unas y otras para generar esta escalada de violencia terrible? Porque en las primeras se le detenía a la gente y ok, había que garantizar derechos de que esté fiscalía, de que se investigue bien, pero no teníamos esa cantidad de heridos y de represión policial tan fuerte, y que sí sucedió en la segunda. Ya cuando en la del 14, que fue la más fuerte, digamos, en cuestión de represión, ahí, bueno, yo llego a mi casa después de la marcha y me informan que había un fallecido y se mencionaba que era Percy, ¿no? Que estaba en el Almenara. Entonces, y eran, no sé, la 1 de la mañana, creo. Entonces, bueno, hicimos lo lógico que había que hacer, que es ir inmediatamente para ver. Su familia no estaba enterada, se decía que habían 2 fallecidos, entonces teníamos que ir a averiguar. Y a partir de eso empezaron a aparecer una serie de casos. El de John Cordero, ¿no? Que está con un problema en la columna vertebral, el de Inti y el de Jack Bryan, claramente, el del otro Bryan, que también tiene un tema en la mano y perdiones, y los casos que has mencionado ahora, bueno, Alonso, ¿no? El hermano Uber, y hay más de 200 heridos que han encontrado. Eso ha sido estos primeros días, entonces, pero no ha sido solamente, y hay que dejar muy claro, unos congresistas que han estado ahí participando. La sociedad civil ha sido muy importante. Se armó, por ejemplo, un grupo entre los despachos que estábamos coordinando, que se llamaba Abogados por la Democracia, que habían más de 50 abogados, casi todas mujeres, o muchas de ellas, que estaban acompañando a todos los detenidos, a los heridos también, para evitar también estos amedrentamientos y cosas irregulares que estaban sucediendo. Entonces, ha habido soporte de abogados de sociedad civil, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha sido fundamental para este esfuerzo de abogados y para toda la coordinación, y trabajo de algunos congresistas. Entonces, se armó como un equipo. Ahora, ¿qué crees que en ese cambio que mencionas tú entre una marcha con muchos detenidos y otra marcha con muchos heridos, hasta qué punto también ha sido determinante que saliera el entonces primer ministro Antero Flores Arauz a felicitar a la policía? No solo eso, a felicitar a la policía y a pedir, habían varios de estos señores pidiendo mano dura, más represión, ¿no? Entonces, todos los gritos eran estos gritos, pues, que se acostumbran de alas ultraconservadoras de mano dura, más represión, orden, disciplina, tal, respeto, ¿no? Entonces, esos gritos obviamente han calado, y hay un montón de informaciones que hay que corroborar sobre órdenes directas que habría dado no solo Flores Arauz, sino el exministro, este señor del Interior, también, que se me dio su nombre ahorita, ¿no? Sí, por todos los canales y negándolo.
Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez, perdón, que habría dado una orden también directa de más represión. Entonces, todo eso hay que investigarlo, ¿no? Y definir cuáles han sido los responsables de la escalada de violencia que para mí ha empezado desde lo más alto, desde no sé si presidente, premier, ministro, ellos tres por lo menos estaban bastante al tanto de lo que estaba pasando. ¿Tú estuviste sí. No, que tú estabas en la madrugada en el hospital Almenara viendo lo de las 2 víctimas. A mí lo que me pareció raro es que al día siguiente esté el ministro del Interior en el Almenara, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué hace un ministro del Interior luego de todo esto ahí? Y luego o sea, digamos, coincide con la búsqueda de perdigones que han recibido la gente como Alonso Chero, ¿no? O ir al hospital cuando estaba Alonso Balbuena. Hay como algo extraño. O sea, sí, lo bueno es que tú estuviste ahí, ¿no? Y pudiste, digamos, ver que no se manipule ninguna escena ni nada, ¿no? Dentro de todo. Hay cosas extrañas en varios de los casos. Ayer estábamos con un brigadista donde también nos comentaban que porque ayer el presidente y varios ministros recibieron a familiares de las víctimas, de los heridos y de brigadistas también, y comentaban, ¿no? Cómo han recibido también visitas extrañas, ¿no? Y a mí me han llamado varias personas a contarme que están recibiendo visitas extrañas. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos con Mirta Vázquez, con Alberto de Belaunde, con Carolina, a visitar a la fiscal de la Nación y a ver, fiscal, por favor, necesitamos fiscales en todos lados que protejan la prueba a los heridos, a las personas y a las pruebas para las investigaciones, que era fundamental. Y ha habido bastante apoyo, debo reconocer, de la Fiscalía de la Nación, que está bien complicada porque con pandemia la gente a disposición no solo de Fiscalía, del Ministerio de Salud, de un montón de entidades, está a la mitad. Y bueno, y se han fajado para tratar de llegar a todos lados. Entonces hemos podido trabajar mucho mejor con Fiscalía. Eso también ha ordenado un poco las cosas y ha frenado que se vicien procesos, porque las investigaciones van a requerir analizar las pruebas. Y una de las pruebas podría ser también que les interesa ocultar el celular de uno de los heridos, ¿no? De Albert. Acaba de decirnos su hermano que el celular no aparece. Ya. Bueno, han habido varios casos. Uno de los que visité en una comisaría, ya no recuerdo ahorita cuál, que era un chico también, ¿no? Que le habían quitado el celular entonces han pasado muchas de estas cosas. Por eso es tan importante la presencia fiscal, porque la presencia fiscal es la que te dice, aguanta. Tienes cuáles son los bienes del herido o del detenido, en este caso, el celular. Bueno, dame el celular, yo lo voy a tener a resguardo. Y es fundamental ahorita, ya empezaron las investigaciones fiscales y las acusaciones, que está muy, muy, muy bien que se tiene que empezar a investigar y es clave, ¿no? La investigación o la presencia de la fiscalía en todo momento. Porque además hay toda una campaña y todo intento por restar méritos a estos chicos, ¿no? Sí, no creo que sea tan exitosa esa campaña, en realidad. Me queda claro por todos los lados en los que escucho y trato yo de escuchar más allá de la burbuja, que hay un reconocimiento claro a los chicos y a las chicas y lo que ha sucedido acá. Las encuestas tampoco mienten, ¿no? Quien ha tenido acceso a la información, por ejemplo, los niveles de penetración de Internet versus los niveles de participación. Esa encuesta, cuando la cruzas, es bien clara, ¿no? Si es que tienes acceso a, por ejemplo, redes de Internet, crece mucho más la participación a las marchas. Hemos llegado a niveles de 50%, que es un montón. Entonces yo dudo que cualquier campaña de desprestigio a lo que han hecho los chicos vaya a ser exitosa. Lo que hay que hacer es tener los siguientes pasos claros. Nosotros como Congreso tenemos que presionar también al Ejecutivo, sea, quien esté en la presidencia, para que avancen con investigaciones y con las reparaciones que se requieren. Ayer, felizmente, se recibió a los familiares armados, se han tomado estas decisiones, ¿no? De este grupo de trabajo con los familiares, de investigaciones, de reparaciones para que los familiares no tengan que empezar juicios que duran años para que su Estado los reconozca. Una serie de acciones que normalmente no se toman, veo que se están tomando y bueno, hay que hacerle seguimiento de cerca. Y para que no puedan usar armas que supuestamente son no letales, pero que matan los policías. Así es. Ayer se comentaba, por ejemplo, que cuando lo que uno recuerda de todas las marchas a las que uno ha ido es que lo máximo que sucede es, bueno, bombas lacrimógenas que son espantosas, pero bueno, que dispersan, digamos, y máximo el camión del agua, ¿no? El rochabús, digamos. Pero una cosa es agua y bombas lacrimógenas que
te dispersan, y otra cosa es perdigones, y otra cosa es bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo, como ha sucedido. Entonces, esas son esa es la escalada de violencia que hay que investigar a profundidad, rápido, pero bien, ¿no? Para que no se escape, digamos, ningún responsable. No solamente apuntar al más visible, ¿no? O a la parte más débil de la cadena, sino apuntar bien a quiénes son los responsables, pero todos. Claro, no es una acusación a toda la policía en su conjunto, es a los malos policías que tienen que ser investigados y a protocolos que deben cambiarse. Y por el mismo bien de la policía es una institución que le gusta ser, o como cualquier persona, ser respetada, ¿no? Ellos tienen este lema de la policía se le respeta. Bueno, para que eso se cumpla bien y que la ciudadanía vuelva a estar cerca de su policía, se necesitan las sanciones y separar a los responsables de esto, a todos los responsables de esto. Hay muchas reformas que se necesitan en la Policía Nacional. Ayer, por ejemplo, entraba a una conversación con alguien, ¿no? que me mencionaba, por ejemplo, en cuestiones de atención a víctimas de violencia, ¿no? En su atención a mujeres víctimas de violencia. Ahí hay mucho que reformar, por ejemplo. Ese es un tema urgente que atender. Ya, así como eso, en represión de marchas, también hay otra, o en represión en general, también hay otra reforma, otro punto de reforma. Hay que identificar todos los puntos de reforma y sin miedo tenerlos. Eso no es una casualidad de nadie. ¿Concuerdas con desactivar el grupo Terna, con derogar la ley 31012, que es la ley de protección policial? Yo concuerdo, nosotros tenemos una propuesta que ya hemos presentado desde antes en el Congreso para eso, lo ha impulsado Gino Costa y bueno, vamos a empujarlo nuevamente. Lo de los ternas, ayer el presidente felizmente fue muy claro, ¿no? Que él dio la orden que en la marcha que habían convocado ayer ningún policía esté sin identificarse. Cosa fundamental en espacios como este. Los ternas no han sido creados para atrapar chicos con carteles, ¿no? Han sido creados para otras cosas. Bueno, y si hay que aclarar para qué existen, pues genial. Pero el presidente fue muy claro ayer en que todo policía tiene que estar identificado en este tipo de situaciones, especialmente cuando hay un montón de gente de por medio. Y derogar esta ley de protección policial. La que autoriza, la que protege a los policías en casos de mal uso de la fuerza. Bueno, el mal uso bien fue interpretado. Y lo decía el presidente también ayer, perdón que lo repita tanto, pero ayer se ha mencionado bastante y es importante porque el liderazgo finalmente también recae mucho en la presidencia. No puede haber permiso para matar, ¿no? La fuerza policial tiene una razón de ser. Obviamente tenemos que tener una policía que sí se haga respetar, pero que se haga respetar de las formas, digamos, con los estándares internacionales que ya se han definido. No hay nada que inventar acá. Ya simplemente hay que entrar en cuáles son los canales de que funcionan en los distintos lugares del mundo aplicados a nuestra realidad. Y para eso ya hay iniciativas que han presentado nuestra bancada para no permitir esas modificaciones legislativas que permiten que se vaya más allá, que se pase la raya del estándar. O sea, perdigones de acero no más. No, pues, no puede haber perdigones de acero. He visto unas cosas espantosas estos días en los hospitales, gente que ha perdido, un pintor que está por perder los dedos, un chico que canta que tiene problemas ahora en la garganta, fallecidos, alguien que tiene en la médula un pedazo de perdigón. No podemos permitir ese tipo de cosas. Sí, Pau, tenemos una pregunta así. Es importante la reunión con el presidente, con la primera ministra Violeta Bermúdez. Es de verdad que a una semana de lo que ha pasado, simbólicamente es reparador. Pero como decía Josefina, hay que pensar más allá de la reunión, que también es importante, a un tema que, claro, que se ha dejado de lado durante todo, desde el 2000 para acá, ¿no? Que es la reforma policial, que es un tema bandera de Gino Costa, ¿no? Y que yo, digamos, que también lo he seguido, porque la policía se le respeta, pero hay muchísimos protocolos y muchísimas cosas que cambiar, y desgraciadamente fue una de las tareas pendientes de la primera transición democrática. ¿Qué pasos crees que podrían darse o irse dando a partir de esta buena investigación que se tiene que hacer antes de la reforma, ¿no? Sí, lo que no hay que olvidar es que este es un gobierno de transición que ha sido elegido para una transición, y no es solamente una transición hasta julio. Esta es una transición probablemente hasta abril, donde uno ya elige una nueva presidencia y empiezan los procesos de transferencia. Entonces, el presidente, yo también he sido de los que he empujado, oye, reformemos, empujemos, tal, porque ¿no? Es lo que uno va sintiendo también como ciudadano. Pero hay que ver qué es lo que puede hacer realistamente este gobierno. Por ejemplo, tener una investigación suficiente para tener cuáles son los puntos que hay que reformar
me parecería correcto. ¿Para qué? Para que un gobierno que entra con toda la legitimidad y toda la fuerza que entre un gobierno nuevo, empiece una reforma policial que ni siquiera sea anunciada una vez que empiece el nuevo gobierno, sino que desde campaña los nuevos candidatos a presidencia, por ejemplo, sea una temática de la que se vaya a hablar. A mí me encantaría que en los debates, por ejemplo, de los candidatos presidenciales, se hable de la reforma policial, pero ya con los puntos identificados. ¿Qué puede hacer un gobierno de transición como este? Tener muy claro qué cosa es lo que se tiene que cambiar. Esto y esto son los puntos para empezar a reformar una policía, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, creo que hay espacios para cada etapa. Ahorita creo que es resarcimiento a víctimas, acompañamiento, cosa que ya se está haciendo. Ya hoy día se reunió el ministro del Interior con los familiares para darles garantías y tranquilidad a brigadistas y todo. Empezar las investigaciones para encontrar a los responsables y sancionar, porque sin eso no va a haber reconciliación posible. Y empezar a ver cuáles son identificar, cuáles son los puntos de reforma que se tienen que tratar de inmediato en una reforma profunda que sí debería agarrar como uno de los ejes principales el nuevo gobierno y los nuevos candidatos, que han estado en su mayoría bien calladitos, ¿no? Y que ahora van a tener que empezar a agarrar esas papas calientes, porque no es simplemente decir, yo soy honesto y mira cómo bailo, sino ahora es, estas son las cosas que yo voy a hacer si es que yo soy gobierno. Ahora, siendo gobierno de transición, hay mucho por hacer en la pandemia y el presidente Sagasti decidió que mantener en el cargo de ministra de Salud a Pilar Mazzetti. No hay cambio de timón, pero va a haber un cambio de estrategia porque hemos tenido una gestión muy, muy cuestionada con la pandemia y tenemos ahí el número de muertes por 100.000 habitantes que viene a ser entre los primeros, lamentablemente, lugares del mundo en el tema de la letalidad por el coronavirus. ¿Qué cambios esperan? Bueno, ayer tuvimos una reunión con la ministra de Salud y la situación es nuevamente incierta a nivel mundial, ¿no? Entonces, con toda la información, se están tratando de tomar las mejores decisiones acá. Algo que se necesita en salud es continuidad, no solamente ahorita, sino en general. Pero no tomaron las mejores decisiones en el Ministerio de Salud necesariamente. Recuerde lo que han sido las pruebas rápidas que no han funcionado. Recuerde la hidroxicloroquina, la citromicina, que tampoco tenían resultados científicos comprobados. ¿Va a haber cambios? Perdón, discúlpeme que me están escribiendo ahorita porque tengo reunión de bancada en este momento. Las modificaciones que se tienen que dar, a ver, lo que ha dicho el presidente es que tenemos que encontrar este equilibrio entre las medidas de salud, las medidas económicas y un tercer elemento que el presidente ha sido muy claro que hay que meter, la ciencia y el sentido común para las decisiones. Hay decisiones que se han cuestionado porque no tienen sentido. Eso es lo que tiene que empezar a cambiar y ese debería ser el primer cambio para que la gente sienta que tiene sentido las decisiones que se están tomando. Les pido disculpas que tengo, como está retrasado todo, tengo que irme corriendo, mi bancada me está ya acá esperando, tengo el encargo de la vocería ahora y tenemos mucho por hacer. Les pido disculpas por salirme rápidamente y conversamos cuando sea necesario. Muchísimas gracias y hoy ya conversamos sobre las marchas y me interesa mucho tu punto de vista como comunicador también en este tema de información de Internet y participación en las marchas, ¿no? Gracias a ustedes y nos vemos cuando sea. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias.